Por comenzar este taller. En primer lugar quisiera empezar agradeciendo por las personas que se han desplazado de sus provincias, que están aquí presentes entre nosotros, así como a las personas que se encuentran por videoconferencia en sus distintos lugares. Para todos evidentemente esto ha implicado todo un esfuerzo y esto es importante que lo tengamos en cuenta y que trabajemos también de esta misma manera en equipo por las, digamos así, características del diseño de la metodología, puesto que va a ser presencial y a través de videoconferencia. No me voy a poder desplazar mucho más del lugar de donde estoy ubicado, por lo tanto, digamos, voy a estar estático, digamos. Entonces, un poco para que entiendan también la metodología. Como ustedes están en este momento, las personas que están conectadas por videoconferencia, ya cuentan con una presentación que la vamos a desarrollar también a través de aquí del salón de exposiciones. Y empezar también agradeciendo a la Escuela Judicial, que es quien ha organizado este taller, junto con la Subdirección de Centros de Mediación y Justicia de Paz. Hay que establecer ciertos parámetros metodológicos, puesto que la idea es formar a capacitadores para que después de esto lo transmitan a jueces de paz. El diseño del taller está basado en dos sesiones. Por una parte, yo soy mediador, mi nombre es Pablo Cordero, soy abogado, soy mediador del Centro de Mediación de la Función Judicial. Y por otra parte estará una doctora jueza, la doctora, me parece, Ana Intriago, y quien desarrollará la parte, digamos así, del ámbito judicial del juez de paz, tanto en el ámbito de la equidad, de la sentencia, de los juicios. De tal manera que yo voy a transmitirles, digamos, los insumos para el trabajo con el juez de paz en métodos alternativos de solución de conflictos. Desde esa perspectiva, la presentación que vamos a desarrollar en este momento está enfocada a profesionales como ustedes que van a ajustar estos conocimientos al juez de paz. Hay también un insumo de una presentación mucho más básica, más elemental, para que esos sean los insumos que se le pueda transmitir al juez de paz. Conocemos que por las características del juez de paz son personas que tendrán un nivel de instrucción que puede ser de colegio o en algún caso de tercer nivel o a nivel técnico, puesto que las características del juez de paz son así, ¿no? Entonces, lo que es importante entender es que si bien yo voy a transmitirles conceptos jurídicos hablando a profesionales, la idea es que ustedes cuenten con el insumo, porque esto es lo que vamos a ajustar después a las personas que vamos a capacitar en provincia, jueces de paz. Por eso, esta presentación es bastante técnica, jurídica y digamos extensa, y luego hay un insumo mucho más básico, más esencial, más puntual, que sería ya la transmisión del concepto. ¿Por qué este diseño? Porque también la idea, y en este punto es importante citar la guía de docencia de la Escuela Judicial. Como ustedes conocen, el eje transversal de la Escuela Judicial con el Consejo es el hecho de la formación, capacitación en competencias de calidad. Entonces, es importante que revisen esta guía de competencias de la Escuela Judicial, porque ahí están enfocados tanto las competencias generales como las competencias específicas que vamos a trabajar y que hay que saber transmitir también a la persona que vamos a capacitar, para que esa persona desarrolle esas habilidades y adquiera esas competencias. Entonces, en concreto, ¿cuáles son las competencias sobre las que vamos a trabajar con el juez de paz? Van a estar orientadas, por un lado, al ámbito comunicacional, a cómo el juez de paz debería después poder explicar los conceptos que vamos a trabajar y cómo él después también se va a dirigir a los usuarios, ¿no es cierto? El tema es que todo esto viene como en cascada, ¿no es cierto? Estamos aquí, yo les explico a ustedes en sus provincias, en sus lugares de trabajo, van a trabajar después con esos jueces también a su vez trabajarán con los usuarios. Entonces es muy importante, ahorita digamos voy a comenzar como plantando como sembrando, digamos, entonces vamos a abrir y estableciendo unas bases puntuales para después construir toda la casa que sería el insumo que le vamos a transmitir a los jueces y que ellos puedan trabajar con el usuario. Entonces, por un lado está una competencia de comunicacional, de expresión oral, de expresión escrita. Por otro lado está una competencia de análisis conceptual. Por eso vamos a trabajar sobre insumos de conceptos que yo entiendo que muchos de ustedes ya los conocen. Sin embargo, desde mi ámbito, digamos, de especialidad, voy a reforzar esos conocimientos para que los tengan en cuenta. Por otra parte, un ámbito de análisis y también una posibilidad, una capacidad sintética crítica, ¿no es cierto? De tal manera que la persona que está recibiendo del usuario la solución a un problema sea capaz de analizar primero si es que lo puede resolver
Segundo, si es que su competencia está dentro de su ámbito, entonces cómo direccionarlo. Y si no lo entraría dentro de ese ámbito, también cómo sepa orientar al usuario para que pueda resolver. Porque la idea es que todo esto sirva para que los usuarios puedan acceder al servicio de justicia. ¿Okay? De tal manera que después de eso, la otra competencia importante es el juicio y toma de decisiones. Como estamos frente a la figura del juez de paz, y sabemos que si bien va a trabajar un método alternativo como es la conciliación, el tema es que si las partes no han llegado a un acuerdo, lo que va a hacer es resolver en equidad. Y entonces ahí ejerce esa competencia de también tomar una decisión por las partes y decidir cómo se tendría que resolver ese problema, dentro de su alcance. Por lo tanto, con estas puntualizaciones técnicas, didácticas, es importante que ustedes luego el insumo lo transmitan tratando de generar precisamente y tratando de lograr esos objetivos para que las personas a las que estamos capacitando lo consigan en sus distintos niveles. Entonces esta guía de docencia que ya he pedido a la escuela que les pueda transmitir, es un elemento básico importante para poder entender la metodología y luego también transmitir estos conceptos. Esa es la primera parte. La segunda parte es que dentro de las referencias a los materiales que vamos a hacer, por supuesto todo estaría en el aula virtual a la cual ustedes tendrían acceso para trabajar estos materiales, o a su vez en el CD que se les va a entregar con un insumo. Nosotros ya hemos trabajado también con la escuela y con la Subdirección de Centros de Mediación y Justicia de Paz un insumo que es una simulación de un caso que lo hemos trabajado y orientado a través de Justicia de Paz, en el cual se establece de alguna manera el modelo de gestión desde que una persona solicita la intervención de un juez de paz y luego también la parte de la audiencia. Entonces este insumo también es importante, luego se lo revisará en el material que van a recibir, pero la idea es que también vamos a trabajar pensando y orientando a esos conceptos que ya se trabajó en el ejercicio. De tal manera que ustedes luego puedan asentar eso al momento en que van a capacitar a la persona, para que también tomando pie de ese ejemplo, ustedes puedan enfocar cómo el juez de paz tiene que desarrollar esas competencias o qué habilidades o qué destrezas tiene que generar. Por otra parte, en ese elemento de insumo también está una entrevista hecha al juez de paz que nos colaboró precisamente con el ejercicio, que es un juez de paz de Albiriquín de la provincia de Santo Domingo, en donde él también cuenta su experiencia, nos enfoca su perfil y además cuenta unos casos sobre los que ha atendido. Entonces ese insumo también es importante porque sirve para que las personas, los que van a ser futuros jueces de paz o los que se están capacitando, sirva para que se identifiquen también con ese perfil y sepan cómo está ya funcionando desde el año pasado que se nombraron esos jueces de paz. Muy bien. Por otra parte, en el ámbito de las preguntas, si ustedes tuvieran algunas preguntas, puesto que estamos ahorita generando un video para de esto también reproducirlo en las distintas provincias, no vamos a hacer que mientras yo desarrollo la exposición se pueda preguntar, sino que después del segmento de estudio, una vez que ya hemos terminado un concepto, yo quizás abra el foro, o si pueden poner por escrito las preguntas para que le entreguen a Diana, y al final, después, hacemos las preguntas. De tal manera que no se queden tampoco el público que está aquí presente, ni el público que está viéndonos por videoconferencia, sin responder las inquietudes. Pero para eso evidentemente pararemos la exposición, responderemos las preguntas y seguiremos adelante para poder generar el insumo de la videoconferencia, del video que se está grabando. Muy bien. Esa es la primera parte que sería la metodología. El siguiente punto es que vamos ahora sí al ámbito conceptual. Y en el ámbito conceptual conocemos que en el día a día nosotros siempre, puesto que vivimos dentro de una sociedad, la cotidianidad de esa vida social implica la interrelación con personas. O también esa misma, digamos así, forma en la que uno tiene de vivir las circunstancias y las situaciones en las que uno está. Y todos estos elementos, de alguna u otra manera, generan dilemas, generan problemas, generan conflictos. Y es como una escalada, digamos así, en función de cómo la persona, conforme va creciendo la dificultad, va desarrollando la habilidad de resolver esos conflictos o no, o busca formas de solución de esos conflictos que podrían ser más o menos acertadas. El ejemplo que a mí me ha servido es el del canto rodado de un río. Ustedes, si han visto una piedra del río, se habrán dado cuenta que esas piedras son lisas,
que no tienen una figura casi perfecta, ¿no es cierto? Sea quizás un poco ovalada, pero es una figura que está muy pulida. Y nadie, digamos así, se ha puesto a pasarle una lija a esas, sino que ha sido de rodar y rodar durante todo el tiempo en el río en donde se encuentra. Además, la piedra que resulta casi perfecta, casi perfectamente lisa, pulida, después de haber rodado y rodado en el río, es quizás lo más duro del material que queda ahí. Y entonces nos encontramos frente a un canto que es bastante difícil de romper, que es una piedra, una roca bastante consistente. Este ejemplo sirve para entender que mientras vamos en el río de nuestra vida, normalmente encontramos dificultades que van puliendo esas aristas. Y entonces muchas veces sí, en efecto, son como golpes, son circunstancias que a veces podrían doler, pero que de una u otra manera van forjando nuestro carácter, lo van diseñando. Y eso desde que somos pequeños, durante toda la vida, es una continua formación. En el ámbito de la resolución de conflictos, nos encontramos frente a esa realidad, que en la interrelación con el resto de personas, o en la misma circunstancia propiamente personal de uno, estamos generando muchas veces una serie de circunstancias que luego, por las circunstancias, por la interrelación con las personas, se tienen que pulir. Y entonces ahí es en donde uno entra a comunicar a los demás lo que a uno le gusta, lo que no le gusta, lo que le molesta, lo que no le molesta, o cómo quisiera que se resuelva ese problema, buscando ciertos intereses o ciertas necesidades. Existe una forma de clasificar este tipo de formas de solucionar los conflictos. Como toda clasificación, suele ser, hay que evitar que sea, digamos así, taxativa o rígida, ¿no? Siempre podría quedarse corta, o pueden haber otras formas de clasificación, otras formas de enumeración. En este ámbito, para efectos de nuestro contexto, vamos a servirnos simplemente de una clasificación en la cual los problemas los podemos desarrollar una solución a través de una solución entre las mismas partes en conflicto, o cuando deben recurrir a un tercero para que esos conflictos sean resueltos. Y entonces nos encontramos frente a métodos autocompositivos, en donde las partes son las que se encargan de ellas mismas diseñar su propia solución al problema, o heterocompositivos. Necesitamos una parte externa ajena a esas dos partes en conflicto para que se encuentre una solución que dé fin a ese conflicto. En este ámbito de los autocompositivos, ¿qué es lo que nosotros nos encontramos? En primer lugar, siempre estará el diálogo, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito de la justicia de paz. Se establece específicamente que los problemas se resuelven conversando, a través del diálogo. La palabra diálogo social técnicamente se aplica en el ámbito laboral, pero ya luego el diálogo siempre es una herramienta de solucionar conflictos. La conversación, el momento en que uno está, por ejemplo, en un ámbito familiar, en donde, supongamos, el otro día yo tenía un amigo que me decía, en mi casa solo tenemos una televisión, y con mis hijos y con mi esposa lo que hacemos es turnarnos los programas, y entonces cada uno ve su programa, los demás estamos viendo con él, y después cambiamos al programa que le toca el turno de la familia. Y entonces ahí hay un acuerdo, ¿no es cierto? Ahí se está solucionando un problema para que no se estén peleando por los programas. Eso se resuelve a través del diálogo. Otra forma de solucionar conflictos es la negociación. Y entonces este ámbito de la negociación significa o se presta para que se aplique un eje transversal que es la voluntad de las partes. Y nos encontramos frente a este principio del derecho civil y precisamente de la autonomía de la voluntad de las partes. El hecho de que las personas puedan conversar también implica una realidad que es la cesión que una persona pueda hacer o renunciar a ciertas circunstancias, a ciertos derechos, para que se pudiera llegar a un acuerdo. En este caso, por ejemplo, es importante y nunca se deja de poner este ejemplo que es bastante famoso, el famoso caso de la naranja, en donde nos encontramos frente a dos hermanos que quieren una naranja y se están peleando por la naranja. Pero claro, ¿cuál es el tema de esta circunstancia? Que se están peleando por una naranja, pero claro, nunca se pusieron a conversar que mientras al uno le interesaba la cáscara, al otro le interesaba el jugo. Y estaban peleando sin haber conversado cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus intereses. Si es que, por ejemplo, no hubieran establecido o no hubieran identificado cuáles eran sus intereses, la solución única o primera que se hubiera dado es partir la naranja en dos. Entonces, una mitad para ti, sería el 50-50 famoso. Pero claro, estaba perdiendo 50% de lo que él necesitaba y el otro también. Si del diálogo se descubría que el uno necesitaba la cáscara y el otro el jugo,
los dos ganaban el 100% de sus intereses, de sus necesidades, cubrían el 100% de sus necesidades. Este ejemplo es muy importante porque una negociación tiene que estar orientada al enfoque precisamente de la identificación de esos intereses, de esas necesidades, y esto sirve para resolver muchos problemas de la vida ordinaria y luego en el ámbito profesional o también en el ámbito cuando nos encontramos frente a un juicio, a un conflicto, y pensando en la realidad del juez de paz también en los conflictos que se están planteando. Entonces la negociación se convierte en un elemento muy importante dentro de esa audiencia de conciliación que va a trabajar el juez de paz cuando está atendiendo a los usuarios. El principio de voluntad de las partes. Otro elemento importante, la transacción. También dentro del derecho civil está considerado este ámbito de la transacción. ¿Cuál es la definición de esta transacción? Es el contrato en el cual las partes están cediendo y tienen derechos a los que pueden ceder o renunciar para poder evitar un conflicto ulterior, que podría ser un juicio. Y entonces nos encontramos frente a la transacción. Otro elemento importante y es característico del derecho laboral es la negociación colectiva, que es el hecho precisamente de que esos conflictos diseñados a partir de las colectividades, de los grupos sociales, de organizaciones sociales o sindicales de una empresa, para resolverlos también se aplica este tipo de herramienta. Esta es la negociación. Otro elemento, otra forma de resolver los conflictos es la mediación. Esta mediación consiste en que dos partes que están con el problema, con el conflicto, para poder resolverlo, acuden a un tercero neutral que no va a decidir por ellos. Quien diseñe la solución va a ser las mismas partes. Pero el mediador lo que permitirá es que pueda establecerse una comunicación. El momento en que estamos hablando de mediador, la característica del mediador viene del latín mediationis, precisamente significa comunicación. Entonces, el principal punto del mediador no es la de tomar decisiones o la de sugerir soluciones, sino la de establecer un nexo de comunicación, digamos así como que la transformación en positivo del mensaje de las partes que puede venir cargado de emociones, para que precisamente las partes puedan comunicarse, porque muchas veces entre ellos, solo por el hecho de verse, por el hecho de ver los gestos que hace la otra persona, podría verse afectado que el mensaje llegue y por lo tanto no se escuche. Entonces, la aplicación de la mediación, que también aplica unas herramientas que le sirven a la conciliación y por lo tanto al juez de paz, para que durante la audiencia pueda transmitir esos mensajes que está recibiendo de las partes en conflicto, le sirven para que las partes puedan llegar a ese acuerdo. El otro elemento importante es la conciliación. Y aquí estamos ya en un ámbito también técnico-jurídico. La conciliación, propiamente dicha, es la conciliación que se desarrolla dentro del ámbito procesal judicial. Por eso también, si bien no es un proceso judicial, el juez de paz lo que aplica es la conciliación. No es un mediador. Y esto es importante transmitirlo a los jueces de paz con los que nos vamos a encontrar, para que ellos conozcan realmente cuáles son sus atribuciones. El mediador es una persona que está habilitada, registrada, que ha cumplido unas horas académicas y unas horas de práctica establecidas por la ley, establecidas por un instructivo específico, registradas en un centro que también está registrado y autorizado por el Consejo de la Judicatura. El listado de centros de mediación se encuentra publicado en la página web del Consejo de la Judicatura, y esos centros, con esos mediadores que están habilitados, son quienes pueden desarrollar la mediación. ¿Cuál es uno de los puntos diferenciales importantes? Es el hecho de que el acta de mediación tiene fuerza de sentencia ejecutorial de última instancia, que es muy distinto de un acuerdo conciliatorio. El acuerdo conciliatorio, cuando estamos hablando de un proceso judicial, lo hacen las partes con el juez aprueba ese acuerdo y, en su caso, si es así, daría por terminado ese proceso judicial. En el ámbito de la justicia de paz también se establece un acuerdo conciliatorio, pero ajustado al nivel y competencia de esa forma de solución de los conflictos. De tal manera que si las partes no cumplieran, siempre tienen los derechos de acudir, o el juez tendría que remitir a los jueces competentes para que puedan hacer el cumplimiento o ejercer sus acciones y hacer el cumplimiento de los acuerdos. ¿Sí? Se ha juzgado en equidad, por lo tanto, entonces habría que ver si es que las partes tienen que ir a la justicia ordinaria para que puedan resolver ese tipo de conflictos. Hay ciertas cosas que el juez de paz no conoce y ya vamos a ver las materias específicas. Pero estamos hablando del ámbito de la conciliación. La ley de arbitraje y mediación establece como sinónimos conciliación extraprocesal o extrajudicial igual mediación. Por lo tanto, el ámbito de la mediación siempre va a estar fuera de ese ámbito procesal. Y la conciliación va a estar dentro, en el proceso del juez,
como también en el proceso de juez de paz, ¿sí? Y por último nos encontramos frente a la mediación comunitaria, también prevista por la Ley de Arbitraje y Mediación. Este es un elemento que se aplica a conflictos mucho más que tienen que ver con situaciones de grupos sociales, de organizaciones sociales, que tienen relación también con su contexto. Y para esto también los mediadores comunitarios son personas que tienen muchas veces mucha relación con esa circunstancia, con ese entorno de las personas en conflicto, o que son parte de ese grupo, y que permite también esta herramienta de la comunicación dentro de su contexto. Entonces, siendo uno más de ese grupo, es una persona que permite el diálogo entre esas personas. Esto también nos lleva de la mano a otro elemento, que es muy importante y que es metodológico, y que también hay que entenderlo para cuando lo vayamos a capacitar a los jueces. Es el hecho de que mientras estamos capacitando a los jueces, sí es importante identificar, porque hay personas que tienen de una manera innata, y quizás por eso también han llegado a ser jueces de paz, porque de una manera innata tienen ciertas habilidades, y quizás uno lo podría pensar en su familia, o en su entorno laboral, o en su entorno social. Existen personas con las cuales es muy fácil conversar, que son personas que escuchan, y que son personas que tienen un buen criterio, y que muchas veces no imponen su voluntad, pero que sugieren soluciones que son bastante acertadas, y que normalmente, como son desinteresadas, también se aplica para la generalidad de la gente y está de acuerdo. Entonces de pronto tenemos, no sé, un pariente, una prima, una tía, la mamá, el papá, el abuelito, o algún vecino al cual nosotros sabemos que esa persona escucha y sabe ayudar a resolver problemas, y acudimos a esa instancia. Entonces, lo que quiero decir con esto es que existen personas que pueden de una manera innata tener estas habilidades. Por eso posiblemente también la persona que está capacitando como juez de paz tenga estas habilidades. Hay que saber identificar cuáles son y si las tiene. Y si no, lo siguiente que es, si no necesariamente se nace, sino que se hace, también hay que diseñar, y por eso el insumo es importante para que se pueda desarrollar esas habilidades, esas destrezas de una persona de escucha activa, una persona que sepa preguntar, una persona que sepa explicar el alcance de sus decisiones a las partes para que pueda resolver esos conflictos. Y entonces ahí viene el enfoque de competencias. Entonces por eso la parte técnica didáctica se enlaza con la exposición. Mientras ustedes están haciendo el insumo de formación, es importante que estén identificando en dónde es necesario a esa persona ayudarle, apoyarle, fortalecer. Si vemos que es una persona, por ejemplo, que no tiene mucho conocimiento técnico jurídico, que hay conceptos que no los identifica bien, no porque tengamos que enseñarle derecho, digamos así, pero sí enseñarle el alcance de su competencia, la función de sus decisiones, los tipos de problemas que puede atender, cómo se podría llegar a un acuerdo equitativo o justo. Entonces son insumos que hay que saberlos enfocar. Pero si ya nos encontramos con una persona que maneje esos criterios, habría que ver entonces cómo está en el ámbito de su audiencia, en el ámbito de su comunicación con las partes, o en el despacho administrativo de la gestión de una solicitud de intervención en justicia de paz. Entonces hay que ver cuáles son las competencias que hay que generar en las personas. Esto es parte del formador, identificar cómo tengo que ayudar a esa persona a la que estoy yo formando para que se complete todo el segmento, todo el módulo que voy después a permitir para que esa persona le pueda atender bien al usuario. ¿Ok? Entonces, estos son los métodos autocompositivos. La otra parte son los métodos heterocompositivos. Y entonces aquí, como les decía, es precisamente que la comunicación entre las partes se ha visto tan afectada que ya no pueden conversar entre ellos, o que realmente está a veces nublado por sentimientos, por emociones, que realmente no encuentran una solución entre ellos. ¿Y eso qué implica? Implica la necesidad de que alguien decida por ellos, y entonces acuden. Por una parte estará la justicia ordinaria, que es la decisión de un juez o tribunal, de juicios públicos. Por otra parte estará el arbitraje, que también está contemplado en la ley de arbitraje y mediación, que es un juez o tribunal seleccionado por las partes o un centro de arbitraje que deciden acerca del conflicto, y eso se constituye un juicio privado. ¿Sí? Y es importante diferenciarlo del juez de paz, digamos, para que también lo entiendan el contexto, porque el árbitro normalmente es una persona que atiende casos específicamente en lo cual ellos son muy expertos, ¿no? Y entonces pertenecen a un centro de arbitraje, y luego realizan esos laudos arbitrales que tienen la misma fuerza de un acta de mediación, fuerza de sentencia ejecutoriada, pasada en autoridad de cosa juzgada, última instancia, y que para su ejecución se acude a la vía directamente de apremio, inicia con el mandamiento de ejecución. Por lo tanto, esas características le hacen distinto de un juez de paz.
Y por último también encontramos la justicia de paz, en donde si no tiene éxito la conciliación, el juez de paz puede decidir en equidad. Entonces, esto también es algo que nosotros tenemos que explicar, en el sentido de que lo que estamos logrando, ¿cuál sería como uno de los objetivos principales de ese juez de paz? Es que en aquellos lugares en donde esos conflictos todavía no han escalado, o antes de que escalen en circunstancias más graves, más complicadas, que dañen las relaciones de las partes, si es que existe el juez de paz, es una forma en que las partes pueden llegar, acceden al servicio de justicia, porque también están contemplados dentro de los órganos jurisdiccionales de nuestro sistema, y que de esa manera pueden alcanzar una solución a ese problema, de tal manera que no escala y tampoco tiene que, digamos, repercute en gasto, en tiempo, en dinero, en el desplazamiento a una unidad judicial, en el desplazamiento a otra instancia, digamos así. Entonces es como un pequeño incendio que está comenzando y que logramos que se apague gracias a la acción del juez de paz, si es un ámbito que puede conocer, ¿no? Entonces vamos ahora a desarrollar técnicamente, como les decía, los conceptos de una manera un poco más breve. El diálogo está contemplado en la Constitución, en las referencias o con las normas concordantes del artículo 28, que habla del diálogo intercultural, el artículo 189, que habla de los jueces de paz que usarán el diálogo, el artículo 326 del Código de Trabajo, de la Constitución, que habla del ámbito laboral, el diálogo social, el artículo 351, que habla precisamente ya en el ámbito de la educación superior, del diálogo de saberes también. Entonces vemos cómo el concepto de diálogo es un eje que está también dentro de nuestra Constitución. Vamos a puntualizar el ámbito de la negociación. Una definición es la conversación entre las partes en conflicto para encontrar una salida en la que ambos ganan. Hay diferentes formas de negociar. La más conocida es el método de Harvard basado en intereses. El ejemplo de la naranja que les acabo de dar es un ejemplo muy básico, pero bastante gráfico, que sirve normalmente para entender cómo uno tiene que aplicar este método. No significa con esto que no existan, primero, más formas de solucionar el conflicto. Tampoco significa que sea el único método para solucionar el conflicto, sino que se ha demostrado como una forma de negociación bastante oportuna, bastante eficaz al momento de desarrollar circunstancias o conflictos del día a día. Este enfoque de este método de Harvard está desarrollado en un libro que es bueno que ustedes como formadores lo conozcan, y es el Sí de Acuerdo de Roger Fisher, que muchos de ellos ustedes inclusive también se lo habrán leído. Esta escuela también ha diseñado otro tipo de libros, con Roger Fisher, William Ury y con Peyton, que se me escapa el nombre, pero en todo caso este diseño de esta forma de atender conflictos normalmente se aplica en el ámbito comercial, civil, mercantil, en el ámbito empresarial. También tiene su aplicación y existen ejemplos concretos planteados en estos libros respecto del ámbito internacional, público o privado. Entonces se demuestra como un método eficaz de negociación, pero que también tiene como buen método, es una cuestión que se aplica a problemas simples o a problemas complejos. Y el diseño metodológico variará, pero para efectos de que se puedan atender cierto tipo de conflictos, o una gran gama de conflictos dentro de lo que un juez de paz podría conocer, este método serviría. Y es el hecho de identificar esos intereses, identificar las posiciones, para que se separen a las personas de los problemas, se separen a las emociones, se separen a los sentimientos y se entre a conversar. Normalmente con una cuestión económica funciona bastante bien, pero cuando es una cuestión económica que repercute en un ámbito social en donde hay relaciones que se están entremezclando, que se están rompiendo, que se están dañando, habría que complementarlo con otros elementos. Por eso también existen otros métodos. Pero lo que quiero decir también con esto es que el juez de paz tiene una característica importante, que es que el entorno social en donde él se desenvuelve es quien lo ha elegido. Por lo tanto, esa es una de las principales características, con las fortalezas que podemos identificar en esta institución jurídica. Y entonces nos encontramos frente a una persona que la gente le reconoce, que la gente está dispuesta a aceptar lo que él dice por el hecho de que es esa persona, por el hecho de esa influencia o autoridad que puede él manifestar en su entorno. Esto nos permite a nosotros que cuando él está sugiriendo soluciones, muy probablemente la gente le haga caso. Pero por supuesto lo que hay que desarrollar en el juez de paz es esta herramienta, que él sepa identificar claramente cuáles son realmente los puntos centrales, las necesidades, qué es lo que necesita. Y entonces viene el ejemplo de la naranja. Yo necesito el jugo, yo necesito la cáscara. Perfecto, entonces no hay ningún problema aquí, no tienen por qué pelearse. Ahorita le sacamos el jugo y a usted le damos la cáscara, y los dos, por cuestiones de limitación de tiempo, etcétera, no se lo puede hacer, pero sí sería importante trabajar aquellos artículos que son claves
para la garantía, para la defensa de los derechos y del debido proceso, para entender dónde están ubicados ellos dentro de la Constitución. Una guía muy básica la podemos encontrar en los considerandos que tiene esta resolución 252, pero aparte de eso hay que trabajar sobre aquellos elementos que también son constitucionales, como puede ser ese artículo 11 y todos los numerales del artículo 11, específicamente ese numeral 5, precisamente en donde ahí vemos que desde la misma Constitución somos también como factores, como operadores, como servidores públicos, tenemos que también hacer respetar esos derechos. Y por lo tanto siempre tenemos que encontrar y reconducir aquellos casos que sean necesario el ejercicio de esos derechos por la vía constitucional, por la vía jurisdiccional o, si es que es posible, a través de algún método de solución de conflictos alternativo, digamos. Entonces, esta idea es muy clave y quizás un ejercicio con cada uno de esos jueces de paz será también como tarea, como evaluación, como ustedes lo quieran diseñar, pero el hecho de el trabajo sobre la Constitución. En esto, una referencia bibliográfica interesante es que nosotros contamos con el SILEC, que podemos ahí descargarnos la Constitución, que le podríamos pasar en archivo o en impreso al mismo juez de paz, por una parte. Por otra parte, si ustedes acuden a la página de la Corte Constitucional, se van a encontrar con unos insumos que para un profesional del derecho son insumos buenísimos, pero también están diseñados tanto en el ámbito digital como en el ámbito didáctico de impresión, unos insumos de trabajo sobre la Constitución, sobre los derechos de ciudadanía, sobre la forma de ejercicio de las acciones. O sea, hay una cuestión, ahí tienen unos insumos muy buenos que también les podrían servir a ustedes para poder transmitirle al juez de paz. Entonces, pero la idea que quiero transmitir con esto es el hecho de que hay que trabajar con ellos sobre la base constitucional para que también entiendan las funciones que ellos tienen y la importancia de lo que ellos están haciendo cuando están prestando su servicio. De tal manera que la voluntad de las partes se ve matizada por el hecho también de la garantía de los derechos y de los principios en el Estado constitucional de derechos y justicia que vivimos nosotros. Esto es muy importante transmitirlo al juez de paz, y ahí sí habrá que hacer un esfuerzo para que el juez de paz se empodere de eso y por supuesto se lea por lo menos esos documentos que son básicos, ¿no? Por otra parte, seguimos en el ámbito de la negociación. Claro, no podemos dejar de citar un artículo que es un eje esencial de este principio de autonomía de las partes, el 1461, que nos establece los elementos básicos para todo acto de declaración de voluntad. Y esto es algo que siempre el juez de paz tendrá que verificar para efectos de llegar a un acuerdo. Primero, la capacidad, que esa persona sea capaz. Entonces habrá que explicarle cuáles son los elementos, qué personas son capaces, qué personas son incapaces absolutos declarativos, para que conozca si realmente puede. Esas personas están en capacidad, están en la posibilidad, tienen la facultad de realizar ese acuerdo, de firmar ese documento, de llegar, de asumir esas responsabilidades y también del modo en que ellos pueden ejercerlas después, ¿no es cierto? Porque hablamos de capacidad de ejercicio y eso también muchas veces si estamos de personas relativamente incapaces, habrá que entender también si es que tienen su representación o necesitan su representante legal. Entonces, esa característica hay que transmitirle, porque si vamos a establecer un acuerdo, es un acto de declaración de voluntad, por supuesto el juez de paz tiene que saber cómo identificar a una persona capaz. Otro elemento importantísimo, el consentimiento. Entonces, identificar, ¿no es cierto?, cuáles son los vicios del consentimiento. Error, fuerza doble. Identificar si es que la persona que está llegando al acuerdo en ese momento no tendría algún tipo de consentimiento, si no está forzada, si no es que realmente es porque el otro le está presionando para que lo haga. Entonces hay que entender el contexto. Ya vamos a trabajar sobre elementos de la audiencia, pero por el momento lo que sí tiene que estar claro es que mientras el juez de paz está atendiendo a su comunidad, a su usuario, tiene que identificar si la persona está libremente llegando a esas decisiones, si está libremente sentándose a conversar ahí en el lugar donde están poniéndose de acuerdo o estableciendo la audiencia de conciliación. Por otra parte tiene que estar el elemento del objeto lícito, ¿no es cierto? El saber si es que sobre lo que se está conversando es primero competencia del juez, eso es un elemento, ¿no es cierto? La materia, que es lo primero que también todo juez tiene que analizar, toda persona que tiene facultad jurisdiccional. Saber si sobre lo que estamos conversando yo puedo atender ese caso. Si no, ya de entrada no les hago perder el tiempo a las partes, sino que les direcciono, sea a un centro de mediación, sea a la vía judicial, o sea a poner la denuncia porque estamos verificando algún tipo de delito o de infracción. Y por otro lado, saber si es que, por ejemplo, los objetos sobre los que se está comerciando son objetos que están dentro del código.
si se pueden vender, se pueden enajenar, si no hay limitaciones, si no están constituidas limitaciones sobre esos bienes, si es que no son resultado de una adquisición que podría ser ilícita. Entonces eso también hay que explicarles a los jueces de paz y entender si es que van a negociar, si es que van a conversar sobre ciertos elementos o sobre ciertas sumas de dinero, de dónde viene ese dinero, cuáles son las características bajo las cuales se estableció esa obligación. Entonces, como yo estoy hablando ahora a profesionales, sí les puedo decir que es importante que identifiquen la causa de la obligación, porque las partes van a venir con muchos problemas. Quizás van a venir con un problema familiar, pero ese problema familiar es un síntoma o una consecuencia de una repartición de bienes. Y esa repartición de bienes resulta de un fallecimiento de una persona. Y que al fallecer la persona me enteré que además tenía otros miembros de la familia. Entonces uno tiene que ir, digamos así, como una cirugía, con la delicadeza de una cirugía, tratando de diseccionar cuáles son los puntos sobre los cuales tenemos que trabajar. Identificar qué cosas puedo atender, explicar e informar a las personas sobre qué derechos tendrían que estar asesorados, también para que puedan ejercer sus acciones. Entonces todo eso es un diseño y ese es el reto que tenemos que transmitir a estas personas, a estos jueces de paz. Y por lo tanto estamos hablando ya de la causa lícita, ¿no es cierto? De cuál ha sido esa causa que va a originar las obligaciones, que está generando el compromiso, que va después de ser verificado. Y si se establecen condiciones, que ese hecho futuro e incierto, en función de qué vamos a confirmar el vencimiento, sobre qué forma le va a pagar, si va a ser en especie o en dinero, cuáles son las circunstancias que se están confirmando, en qué cuenta, de qué manera se va a hacer eso, o cómo se va a confirmar esa actitud, esa obligación de dar, hacer o no hacer por parte de quien se está comprometiendo. Entonces son elementos básicos que hay que transmitir al juez de paz para que pueda realizar acuerdos que se puedan cumplir. Y otros elementos que tienen relación con este punto que me parecieron centrales es, en 1462, toda persona es legalmente incapaz, excepto la que las leyes declare incapaz. Entonces entender también esos como tips importantes del derecho civil. Lo que no está prohibido está permitido, pero también si bien el contrato es ley para las partes, evidentemente si esos acuerdos son contra ley, no valen, se entienden como nulos, se entienden como no escritos. Pero también está el ámbito de la capacidad. Toda persona es capaz, pero ¿cuáles son las que no son capaces? ¿No es cierto? Eso hay que diferenciarlo. Y por otra parte, el 1476 que dice, toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración. Por ejemplo, un elemento importante que hay que saber transmitir y que quizás será una gran gama de conflictos que pueden darse a ese nivel rural, a ese nivel agrícola, o pesquero, o artesanal, o en el nivel donde puedan estar esos jueces de paz, organizacionales, etc. Será precisamente el saber si es que la diferencia entre posesión y tenencia, en dónde está el derecho de propiedad, quién es el dueño, dónde está su título, quién es el dueño de ese bien, dónde está la factura. Sabemos que la cuantía no puede ser muy alta, si es una cuestión de inmuebles, de cosas por el estilo, habrá que direccionar a mediación, al juicio, etc. Pero si es que ya son cuantías en donde podría estar representado por una factura, no, a ver, bueno, que sepa pedir un documento como puede ser, a ver, ¿qué es lo que le hace a usted dueño de este bien? ¿O usted simplemente lo tenía? ¿Y usted desde cuándo lo ha tenido? Son cosas que después tendrá que trabajar para ayudar a las partes a diferenciar si es que dónde está el problema, ¿cierto? Entonces la diferencia entre posesión y tenencia, el ánimo de ejercer, de tener algo como dueño y no es mío, o si realmente soy dueño pero le presté, entonces no lo tengo en este momento porque le presté, pero yo soy dueño de eso, ¿cierto? Y entonces ahí habrá que explicar, saber que el juez de paz pueda explicar esto a las partes. El otro ámbito será el ámbito transaccional. Y por esto es importante, desde el contrato, en donde termina extrajudicialmente un litigio pendiente o precabe un litigio virtual. ¿Cierto? También cabe ese acudir al notario para establecer mediante escritura pública el acta transaccional, con las diferencias jurídicas que tendrá. Pero también el juez de paz tendrá que decir, ustedes es importante que se asesoren antes de ir al notario, al juez, al mediador. Tienen que ir donde su abogado, si es que ya son circunstancias o conflictos ya que escalan a una cuestión a un grado un poco mayor, para que con esa asesoría, con un defensor público, con un abogado privado, puedan después realizar y ejercer sus acciones. Ahí está haciendo una buena acción el juez de paz. Lógicamente, si entra del ámbito de su competencia, podría permitir que las partes cedan en sus derechos y evidentemente estamos evitando un conflicto que pueda desembocar después con el tiempo quizás en algún tipo de juicio o problema mayor. No es transacción el acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa.
Entonces también por eso les decía, aquí aplicamos la metodología. Es importante identificar la necesidad, el interés de las partes, saber que muchas veces, sea la parte o sea si es que fue con su abogado, son artimañas que utilizan para poner de mala forma a la otra parte, desconcentrarla, el hablar demasiado, el hacer bromas, el utilizar, sacarnos para que las personas como que de alguna manera se sientan afectadas y de esa manera pierdan la concentración de la conversación. Entonces también hay que explicar al juez de paz esas herramientas, ya vamos a trabajar sobre la audiencia, pero lo que quiero decir con esto, que sepa separar las emociones, que sepa separar aquellas circunstancias externas para entrar al conflicto y poder saber si es que puede o no puede ceder en esa circunstancia y solucionar el punto. Y si es que precisamente se está disputando ese derecho o no. Luego en el ámbito del Código del Trabajo también hablamos de la negociación, la voluntad de las partes y la negociación del contrato colectivo. Por supuesto, esto es materia de competencia únicamente del juez de trabajo. Pues todos los ámbitos laborales, el ámbito porque son derechos que son irrenunciables, hay que explicarle al juez que eso el juez no lo puede conocer. La parte que sería como contratación individual, ¿sí? Porque si hablamos de una cuantía de 1.700, que sepa que en el ámbito laboral no va a poder ceder nada. Si lo único es las partes ante el juez o por su contrato el reconocimiento de las partes de los derechos adquiridos del trabajador, ¿cierto? Entonces o las partes están de acuerdo o lo sanciona un juez, pero no, el juez de paz no sería competente para conocer este tipo de casos. Sí podría direccionarlo, ¿no? Identifique el problema y le dice lo que usted necesita es asesoría para ejercer sus derechos como usted considere oportuno. Es aquella, una definición de mediación. Aquí estamos hablando de este otro método, ¿no? Es aquella en que las partes pueden disponer de sus derechos, los mismos que de conformidad con la Constitución y la ley, pueden ser cedidos de forma voluntaria e informada. Entonces, en este ámbito, lo que sí también es importante recalcar y que es importante transmitir al juez de paz que diferencie lo que él está haciendo de lo que hace un mediador, ¿cierto? Para empezar, en el ámbito de la cuantía ya hay un límite. Por otra parte, en el resto de ámbitos que ya vamos a ver en las materias, sería una herramienta eficaz para que la gente pueda ejercer sus derechos. Y como una información, aunque ya luego la apuntalaremos con el centro de mediación, hoy por hoy estamos procurando desde el centro de mediación de la función judicial atender a todos los lugares, a todos los cantones en donde exista una unidad judicial donde podamos atender con una oficina de mediación, ir ahí a atender casos de mediación, sea a través de un mediador que esté permanentemente, sea a través que se desplace cada cierto tiempo y sea itinerante, o sea que organicemos jornadas de mediación y se convocan a mediadores a un lugar para atender el servicio. Entonces lo que quiero decir con esto es que estamos procurando que si es que necesitaría el juez de paz apoyo o direccionamiento de un juicio, de un caso, de un conflicto, para que se trabaje por mediación, por lo menos desde el centro de mediación de la función judicial estamos procurando llegar a todos esos sitios para que también se pueda atender al usuario. Entonces hay como una armonía, hay una concordancia, hay un trabajo en equipo. Pero lo que les digo, el juez de paz tiene que estar capacitado conceptualmente, críticamente, analíticamente, para identificar que ese problema se puede direccionar a ese centro de mediación o a ese método, ¿cierto? Pues esta idea, esta es uno de los puntos centrales en los que ustedes tienen que esforzarse como formadores. Folber y Taylor apuntan acerca de la mediación. Es posible definirla como el proceso mediante el cual los participantes, junto con la asistencia de una persona o personas neutrales, aíslan sistemáticamente los problemas en disputa con el objeto de encontrar opciones, considerar alternativas y llegar a un acuerdo mutuo que se ajuste a sus necesidades. Entonces, esta parte a mí me pareció importante, ¿no? O sea, el juez de paz, ¿cuál es la destreza que hay que generar en el juez de paz? Que sea un generador, digamos así, un aperturador de ventanas, una persona que permita oxigenar aquella relación que está afectada a través de la escucha activa, de la comunicación, del diálogo. Es una persona propositiva hasta cierto punto, identificando qué cosas pueden hacer las partes pensando en positivo y que puedan llegar a establecer alternativas que sean viables, que se puedan cumplir. Entonces, esas son destrezas, esas son competencias sobre las que hay que tener en cuenta y que ayudarán mucho a ese juez. Por otra parte, en el ámbito de la mediación, es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario que verse sobre materia transigible de carácter extrajudicial y definitivo que ponga fin al conflicto. Esta definición es importante que ustedes lo tengan en cuenta para también establecer las diferencias que hay entre un juez de paz y un mediador.
el marco legal de la mediación, el 190, que reconoce estos métodos alternativos, siendo además un deber del Estado establecido en el artículo 3, social 8, el derecho de los habitantes a una cultura de paz, a la seguridad integral, a una sociedad democrática y libre de corrupción, y el artículo 5, que establece que el Ecuador es un territorio de paz. Quizás, como una pequeña anotación, es que es importante empoderar al juez de paz en el hecho de que él está ayudando a establecer al Ecuador como un territorio de paz. Tener en cuenta que al juez de paz no se le reconoce ningún tipo de honorario, él es meramente ad honorem en todo lo que hace. Vive de su trabajo, quizás atiende en su casa, pero es una persona que está prestando un servicio gratuito además, pero lo está haciendo ad honorem. Entonces, entender que eso es muy importante, el reconocimiento que hay que hacer también de las labores que está y de las tareas que él está realizando. El artículo 17 del Código Orgánico habla precisamente del arbitraje, mediación y otros métodos medios alternativos que constituyen una forma de este servicio público. Pues aquí hablamos ya de servicio público y bajo este contexto lo que siempre se suele recomendar, y es lo que también el director del Centro de Mediación siempre lo analiza, es que ya quizás cuando ya estamos hablando de una política pública, cuando estamos cumpliendo el objetivo estratégico número 2 del Consejo de la Judicatura, que es el acceso a los servicios de justicia, quizás cuando ya estamos en el ámbito de un servicio público, ya no podemos hablar tanto de un método alternativo, sino que es otra forma, que es una forma más de hacer justicia en el Ecuador. Cuando hablamos de estos métodos, y ya no son tan alternativos, digamos, sino que son ya también posicionados como una forma de solución, como un medio de atención de esos conflictos. Y luego está la ley de arbitraje y mediación, que está vigente desde el año 97. En este sentido, ya esto es para el foro de ustedes, para su propio aprovechamiento, hay que decir que si bien la ley de arbitraje y mediación se planteó, se estableció como consecuencia de un interés privado, quizás hasta cierto punto a nivel comercial o mercantil, de ciertas cámaras, de ciertos grupos sociales que querían, y que un reconocimiento de una justicia alternativa, y sí, para efectos de la resolución de sus problemas en el ámbito civil, mercantil, para no tener que seguir la vía judicial, evidentemente ese fue un contexto, un caldo de cultivo bajo el cual se pudo haber establecido esta ley de arbitraje y mediación. Por lo tanto, ha tenido mucha vigencia, pero ha cobrado mucha más fortaleza a partir de los 2 últimos años, en donde se ha realizado este proceso, este proyecto, este Programa Nacional de Mediación y Cultura de Paz, como una iniciativa, desde, por supuesto, el presidente del Consejo, hasta la constitución de la creación de una Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, con una subdirección de centros de mediación y justicia de paz, y también con la renovación o la nueva presentación a registro de todos los centros de mediación y de todos los mediadores del país, los cuales, ahora los que están aprobados, están registrados en el Consejo de la Judicatura, en la Secretaría General. ¿Sí? Entonces, ha habido toda una renovación de este sistema. Por lo tanto, este proyecto que ya ha cobrado fuerza en estos últimos 2 años, es algo que ha hecho que también se ponga de nuevo dentro de la diversidad de opciones, de la forma de solucionar conflictos, de la forma de hacer la justicia, a la mediación y a los demás métodos, pero especialmente a la mediación. Entonces, entender que, si bien la ley es del año 97, ese trabajo que hubo antes ahora se ha visto fortalecido. Por lo tanto, hemos visto, sobre todo, y yo les hablo por el Centro de Mediación y la Función Judicial, un incremento de solicitudes directas, sobre todo, y también de derivaciones, de una manera bastante amplia, bastante grande, ¿no? Entonces, esta ley de arbitraje, que todavía está vigente, tiene toda esta aplicación en este momento. Y por otra parte está también el instructivo para la derivación de causas de mediación. Esto es otro insumo importante que ustedes deben conocerlo, que es y que quizás hasta cierto punto el juez de paz debería conocer, es el hecho de que si usted inició un juicio, y es un juicio que se trata de una materia que se puede atender en mediación, ese juicio podría mandarle a un centro de mediación, a una oficina de mediación, para que sea atendido y para ver si es que las partes llegan a un acuerdo. Pero entender que existe esta figura, ¿cierto? El tema de que un proceso judicial, si es de materia transigible, el juez de oficio o a petición de las partes puede enviarlo a ser atendido por mediación, y si es que se llega a un acuerdo, ese acuerdo que ya tiene fuerza de sentencia, porque es un acto de mediación, daría por terminado el juicio, ¿sí? O tendría el mismo efecto que una resolución para el ámbito de la familia, niñez y adolescencia, que es susceptible de revisión. Tendría ese mismo efecto de la resolución para dar por terminado ese proceso judicial, que no queda totalmente terminado, sino que hasta que no cumpla, por ejemplo, la mayoría de edad, el niño, niña o adolescente, pues
supuesto estará vigente la susceptibilidad de realizar ese tipo de acuerdos. Ya, esta sería como una base legal importante para estos métodos autocompositivos. Por supuesto, yo no voy a profundizar en la justicia ordinaria ni en el arbitraje, y si vamos a profundizar en la justicia de paz como métodos heterocompositivos, porque estamos generando ahorita a partir de todos los insumos el ambiente bajo el cual el juez de paz puede aplicar la conciliación. Pero ahora vamos ya a entrarnos en un ámbito un poco más técnico, en el ámbito de dilema, problema y conflicto. Entonces yo no sé si ahí convendría hacer un pequeño stop para hacer preguntas aquí del foro. Adecuando un tema técnico para que se pudiera escuchar el audio, cuando se solucione yo utilizaría ese insumo. Ya. Entonces voy a poner el micrófono en el audio de la computadora y vamos a utilizar. Entonces evidentemente, digamos, les pido disculpas porque el material es en bruto, entonces evidentemente no está editado, quizás haya risas, quizás haya circunstancias que haya que corregir, pero lo que yo me quiero fijar, y esa es la idea, porque nosotros estamos trabajando ahorita ya sobre el ámbito del manejo del conflicto, de la lectura del conflicto, de la transformación del conflicto, que es el insumo que hay que darle al juez de paz. Entonces ya con el ejemplo concreto, que está, digamos, diseñado con ese ámbito didáctico, la idea es que después vamos a posicionar de mejor manera los conceptos, inclusive yo espero que podamos avanzar mucho más rápido para poder terminar con todos los insumos que estaban previstos desde la perspectiva del centro de mediación, de la conciliación que tiene que desarrollar el juez de paz. Les voy a dar paso a esos videos, así que les pido su atención, por favor. En este momento lo que vamos a usar es la audiencia de conciliación de un juez de familia, de una jueza de familia, ¿ok? Entonces yo lo que quiero decirles, hay que poner atención a la herramienta, o sea, al diseño de la audiencia, al manejo del conflicto, a las formas de negociación, a cómo esas personas lo han manejado, ¿no? Ya. María Isabel Tobar en contra del doctor Luis Cubi
otra parte, guardemos nuestro plural. Y respeto. Ya tendrá el momento para que ustedes hablen. Por favor, no nos gritan, desarrollemos de esta manera la audiencia en estos parámetros de acuerdo. Doctor, por favor. Y no vamos a tomar un receso de 5 minutos para que ustedes, abogados, instruyan a sus usuarios respecto a la obligación de mantener absoluto respeto de comunicación. Muy bien, entonces vamos a hacer este stop porque es importante analizar lo que de manera teórica vamos a abordar en este momento respecto de los elementos del conflicto. Entonces, con ese ejemplo, yo espero que en las videoconferencias inclusive pudo haberse escuchado mejor porque el micrófono estaba apegado a mi computadora. Pero lo que quiero que ustedes tengan en cuenta es que cuando nosotros hablamos del conflicto hay distintas gradaciones, ¿no? Luego vamos con el siguiente insumo, que es cómo terminó esa audiencia. Pero ya esto nos da una pauta. Estamos evidentemente frente al juicio formal y a la audiencia de conciliación en el juicio formal. Este es un insumo que solo es para ustedes, porque me interesa transmitir los conceptos para que ustedes los sepan manejar. Al juez de paz, en el material, en el civil, etc., les llegará únicamente la simulación de justicia de paz, que también la vamos a ver posteriormente. Pero yo quiero que ustedes entiendan el contraste, puesto que el foro en este momento me lo permite. Tengo un foro de personas que ya son capacitadas en el ámbito del proceso judicial. Entonces, lo que quiero entender es, lo que quiero explicar es el hecho de cuando uno hay distintas gradaciones, uno empieza muchas veces desde el punto de vista personal. Entonces uno, cuando está en una dificultad a nivel personal, es en donde encontramos la cuestión de valores, de principios, de valoración moral, axiológica, en donde uno para tomar una decisión se encuentra frente a una circunstancia que tiene que dejar de hacer para hacer otra en función de sus necesidades, en función de su entorno social, de su familia, y por lo tanto hay decisiones que toma, y digamos, cómo soluciona eso es precisamente cuando está frente a un dilema que está sopesando ahí la mejor solución para ese punto. Pero es una cuestión que es personal. Por eso, en este punto hablamos de que esta diferencia entre dilema, problema y conflicto obedece a la necesidad de reconocer que usualmente nos referimos a los problemas de forma genérica y desconocemos la diferencia que existe entre dilema, problema y conflicto. Comprender en qué consiste nos permite identificar el reto que cada uno conlleva y asimismo definir el énfasis que debemos colocar en su lectura y transformación. Entonces ahí viene el tema de la lectura del conflicto. Voy a explicar brevemente dilema, problema, para luego entrar en conflicto y tomar pie del insumo que acabamos de ver. Entonces, en el ámbito de dilema, es como les decía, los dilemas morales, los cuales se reconocen en situaciones que nos exigen tomar decisiones de vida, eligiendo entre una o varias alternativas que suelen ser excluyentes. Entonces, es muchas veces ese famoso, podríamos decir, quemar las naves, ¿no es cierto? Como le ocurrió a Cortés, que dijo, bueno, desde de aquí en adelante, los que se vienen conmigo, no volvemos, o sea, vamos de aquí adelante, y tomó esa decisión. Lo mismo ocurre muchas veces en nuestras decisiones personales. Es decir, ya no hay un vuelvo luego, ya de aquí en adelante quemamos las naves, no hay un mirar atrás, sino que nos decidimos a ese punto. Ahí estamos resolviendo un dilema. Por el otro lado, cuando nos encontramos al problema, los problemas en términos generales se conciben como asuntos que perturban la paz y la armonía individual y por lo tanto requieren de solución inmediata. Pueden ser resultado de decisiones equivocadas, dilemas o de situaciones externas al individuo que le afectan profundamente, sea que se originen en uno mismo o en circunstancias que están fuera de control que afectan directamente a la vida del individuo. Los problemas dependen de la forma como el individuo se percibe a sí mismo, cómo entiende sus relaciones y cómo actúa frente a ellas. La clave de resolución de los problemas podría ubicarse en la identificación de estas situaciones como experiencias, oportunidad o fuentes de aprendizaje a partir de las cuales podríamos construir proyectos de vida. Listo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí les voy a un ejemplo concreto. Por ejemplo, el otro día estaba yo atendiendo una audiencia de mediación en donde era una cuestión por el tema del pago de una división, una liquidación de sociedad conyugal, y era un monto total entre un bien inmueble de alrededor de $150,000, un auto de $25,000, otro auto de $15,000 y unos enseres que en el mejor de los casos podía llegar, según el uno, a $15,000, según la otra parte eran solo de $5,000. Entonces estamos frente a un monto bastante grande. Y digamos, en un momento antes de ir a mediación, porque esto ya llegó en mediación, pero antes las partes habían conversado
y habían quedado de acuerdo, el señor estaba de acuerdo en que la señora se quede con la casa, se haga cargo de la deuda por hipoteca, que el señor se quede con un auto y que la señora se quede con otro auto. Eso, la parte del señor ya estaba de acuerdo en eso, estuvo de acuerdo en eso. Pero ¿qué ocurrió? Que en un momento determinado, la señora, una vez que ya habían tomado esa decisión, habían llegado a ese acuerdo, la señora no se le ocurrió una mejor idea, que es de dile a tu papá, utilizó a su hijo, dile a tu papá que a lo mejor nos deje el otro auto que te dio a ti para que tengamos los dos autos, y eso le propuso el hijo al papá. Simplemente la circunstancia de que una vez que ya les había dado todas esas cosas, que había accedido a todas esas cosas del señor, cuando vino el hijo a pedirle un auto más, eso lo consideró el señor como un abuso. Y entonces ya lo vio él como una ofensa y ya se cerró en cambio en el ámbito, en su posición, y no estaba dispuesto a ceder. Ya en adelante ya no estaba dispuesto a ceder a lo que ya había accedido antes. El tema del departamento, el tema de los vehículos. Entonces, ya durante la audiencia, lo que se determinó es que se estaban haciendo un problema por el hecho de la percepción que había tenido el señor de cómo el hijo le vino a pedir un auto más, ¿sí? Y cómo la señora le utilizó a su hijo para hacer comunicar ese mensaje. Evidentemente el problema era de comunicación de las partes, porque era tal el nivel de incomunicación que la señora no tuvo digamos así, la posibilidad, o no tenía no consideró mejor forma que utilizar como transmisor de ese mensaje a su hijo. Pero claro, lo que quiero decir con esto es que cuál fue el detonante, es que el señor lo consideró, él, desde su percepción, lo consideró eso como un abuso. No fue la intención de la señora, tampoco el de su hijo, pero él lo consideró así. Y entonces, claro, durante la audiencia se generó un espacio en donde, para poder seguir avanzando, la señora lo que propuso es pedirle disculpas precisamente por haber realizado ese tipo de acción. A lo cual el señor inclusive en ese momento dijo, ya no hace falta que me pidas disculpas, pero ya quedó aclarado ese tema. Y pudimos avanzar en el siguiente paso. ¿Ya? Entonces lo que quiero decir con esto es que este tema de los problemas tiene mucho que ver también con las percepciones. Y es el ámbito en donde también entra la persona de cada uno. Y la creación de problemas que no existen es algo que podría pasarnos en el día a día, dependiendo de nuestro estado de ánimo, dependiendo de nuestra personalidad, dependiendo de nuestro carácter. Las personas asumimos realidades que no necesariamente contienen ese mensaje, pero que las interpretamos de distinta manera. Entonces, este ámbito es muy importante que lo trabajemos, para que también la persona que está haciendo su audiencia de conciliación sepa diferenciar lo que es algo que es subjetivo de él, de algo que está ocurriendo en la realidad. Y en este sentido también el juez de paz tiene que ser imparcial y neutral. Eso es uno de los principios también de la justicia. Entonces, si bien a mí me puede generar un prejuicio o un favorecimiento a un grupo vulnerable solo por el hecho de verle, de ver cómo está, de ver lo que ha pasado, de escuchar lo que está sucediendo, lo que también es importante transmitir es que muchas veces esas circunstancias generan percepciones, pero lo importante es que uno esté atento para no tomar un partido por uno u otro. La neutralidad o la imparcialidad no quiere decir que uno no tenga que favorecer garantía de derechos o que tenga que empoderar un poco la mesa para que las partes puedan hablar en igualdad de condiciones. Entonces ahora sí vamos a retomar el ejemplo que hemos visto hace un momento. Cuando ya encontramos precisamente que en este caso estábamos ante un juicio, estamos ahí que la jueza les ha convocado para que puedan asistir, un primer elemento metodológico que hay que transmitir al juez de paz es el hecho de que no puede dejar escapar la oportunidad de oro de tener a las dos partes frente a sí con el ánimo de al menos de escucharse. Si logra conseguir el diálogo ya es un gran avance, es casi un éxito, y el favorecimiento de un acuerdo en ese ámbito es casi seguro. Como una acotación, podría decir que en las estadísticas del Centro de Mediación de la Función Judicial, que también le repasaremos en su momento, el 86% de las audiencias instaladas, es decir, cuando las partes están ahí, llegan a un acuerdo. 8 de cada 10 o casi 9 de cada 10. Entonces, la herramienta de la conciliación, la herramienta del diálogo, la herramienta de la comunicación, las destrezas que el juez de paz puede utilizar, si están las dos partes, muy probablemente podría desembocar en un acuerdo. Y eso es lo que hay que aprovechar. Entonces, una primera idea, un primer tip es: el juez de paz no puede desaprovechar la oportunidad de que las dos partes se encuentren presentes para conversar, para escucharse. De tal manera que, y ahora si vamos al ejemplo, nos encontramos frente, no puedo dar paso a palabras del foro, que es lo que me gustaría para diseñar una mejor metodología por el tema de la exposición,
Pero lo que sí es me voy a ir aplicando a lo que cada uno ya vio en el video y cómo son esos elementos sobre los que vamos a trabajar. Entonces, un primer elemento que aquí identificamos es que la jueza instaló la audiencia, pero existía una persona que era ajena al conflicto, pero que lo que estaba suscitando también eran emociones de la otra parte. Si es que lo utilizó como una estrategia para provocarle al señor, llevándole la señora a su conviviente en ese momento, eso podría ser una posibilidad. Lo que hizo fue desconcentrarle, descontrolarle, hacer que su abogado también tome partido y, por supuesto, no escuchó durante todo ese tiempo hasta que el señor se fue. Y quizás después, porque todas las cosas muchas veces causan resonancia, todavía hasta que se quedó pensando en por qué le trajo al señor, en lo que quiso decirle la señora con esa actitud o con ese hecho. Entonces, eso, por ejemplo, es una cuestión que hay que saber manejar en la audiencia. Si uno determina, por eso les hablaba de capacidad en el momento de identificar el tema de los acuerdos, saber si las partes que están compareciendo son las partes que tienen los derechos sobre los que se va a conversar, y no más. Porque puede estar ahí la mamá, porque puede estar ahí el administrador del edificio, porque puede estar ahí algún dirigente de la organización o de la comunidad que se encuentra en conflicto, pero que quizás no es la parte. Posiblemente quizás esa persona serviría para un informe o para poder establecer algún criterio, pero normalmente lo que nosotros tenemos que cuidar, como lógicamente es el proceso, que las partes que están ahí son las partes que corresponden. Entonces eso es un primer elemento. Pero lo otro que quiero decir es que más allá del tema procesal y del tema de capacidad, lo que sí es que hay que analizar el ámbito de la estrategia. Y el hecho de haber llevado esa parte lo que generó es que le desubicó totalmente a la otra parte. Entonces ya no se centraron, y entonces de aquí viene precisamente el punto de la lectura del conflicto. ¿Para qué estamos aquí? Estaban ahí para hablar de los alimentos del hijo, pero el momento en que le trae a esa otra persona ya se convierte en una cuestión personal. Y es muy difícil, y eso es lo que le costó también a la jueza, ¿no es cierto?, volver a traer a las partes a la mesa de conversación, bajar la intensidad del conflicto, lograr que se escucharan, y el señor inclusive no escuchaba nada hasta cuando ya se fue porque le seguía viendo. Porque de hecho en ese contexto, si se fijaron, el señor que ya le dijo, salga por favor, esa persona se puso en línea recta de visión, de conexión, de verse el uno al otro con la otra parte. Entonces, quizás en ese momento también era adecuado decirle, bueno, pues espérenos un momento fuera porque aquí sí es importante escuchar a las partes. Podría haber sido una posibilidad. También no pasaba nada que estuviera ahí, pero lo que quiero decir es que todavía la persona solo su presencia le generaba dificultad en la comunicación. Si lo que queremos que las partes se escuchen es que se escuchen, entonces tenemos que lograr favorecer un ambiente precisamente de escucha activa. El otro punto importante, que también era otro elemento de la lectura de ese conflicto, es que en efecto, claro, el abogado que comienza a hacer la petición de los alimentos, comienza también a hacer una serie de referencias a los bienes, a la condición que tenía la otra parte por la que estaban solicitando, y entonces, claro, plantea unos elementos, pero no establece ciertos criterios objetivos, sino que es como mucho, digamos así, el sacarle en cara lo que ha hecho y lo que no ha hecho, que significan siempre, estaríamos como en ese ámbito de la valoración, del juicio. Y la idea es lograr, entonces ahí es en donde tiene que entrar mucho, y entró de alguna manera, aunque solo se restringió a tratar de bajar los ánimos, la juez, pero también la persona. Podemos identificar en una audiencia. Esto nos sirve tanto para mediación como para conciliación, es un insumo técnico que les estoy dando, pero que es algo que para el manejo de la audiencia de conciliación del juez de paz también sirve. Desde el mismo momento de cómo el juez se presenta, de cómo él está vestido, de cómo él sonríe, sale a recibir a las partes, de cómo él está estableciendo desde la llegada de las partes la forma de conversar, eso ya es importante porque desde ahí se comienza a lograr el acuerdo. Si estamos en un contexto de juez de paz, es muy probable que él atienda en su casa. Si no le pagan tampoco por las funciones que realiza, él no tendrá una oficina vedada, entonces probablemente tendrá un lugar adecuado donde haya silencio, donde haya cierta confidencialidad, en su casa, en la sala, en su estudio, en algún lugar, no sé, una sala comunal, no sabemos de dónde, pero son distintos contextos, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que sí hay que decir es que ese contexto donde sea que tenga luminosidad, que sea limpio, que permita que las partes se escuchen, que no haya ruido de la calle, que, por ejemplo, un elemento importante es el ámbito de la mesa.
Si es que estamos, como vemos en el proceso judicial, estamos frente al estrado, todos con sus mesas rectangulares, con esquinas. En cambio, si queremos favorecer una mesa de diálogo, la mesa podría ser redonda de preferencia, ovalada, quizás un poco más grande, la mesa del comedor de la casa, pensemos, ¿no es cierto? Pero que sea una mesa que permita que no tenga esas aristas, que permita que las partes se puedan poner alrededor y de esa manera todos conversan sobre un elemento que confluye en el centro, que es el problema, no la confrontación personal de uno y otro que se posiciona en su interés, en su posición. Entonces, ese elemento es muy importante, el elemento de la mesa. Inclusive, si es que no hubiera una mesa con esas características, lo mejor sería que sea como una sala de reuniones. Quizás una mesita baja, que es donde se pone el centro de mesa, y las sillas alrededor, que podría ser perfectamente el ambiente de una sala. Lo que habría que cuidar es que esa sala, en ese momento, no entre nadie más de las partes para que puedan conversar. Si está en su casa y está con la familia, lo que habría es que buscar que la familia evidentemente no interrumpa esa audiencia. Y eso es importante generar en ese contexto, por el tema de lo que se va a tratar, para aplicar bien la herramienta. Pues ven que el contexto físico, estructural es importante. Entonces, por un lado está la presencia, pero lo siguiente que hay que generar en una audiencia es el clima. ¿Cómo él está recibiendo a las partes? ¿Cómo les saluda? Quizás por su nombre. Como estamos en un contexto de juez de paz, será una persona que quizás conoce a los demás de años, quizás le conoce al papá o al abuelito de años y siempre ha tenido algún tipo de relación. Entonces, claro, no puede haber una estricta imparcialidad o neutralidad frente a eso, porque ya existe un nexo de una relación profesional, social, de amistad. Lógicamente, eso es lo que también empodera al juez de paz, porque están acudiendo a él, porque están solicitando precisamente por ser él su ayuda. Entonces, el saludo, por supuesto, también tiene que ser en ese ámbito, ¿no? Tampoco generar demasiada confianza, sí el respeto, pero también establecer esa posibilidad de que están acudiendo a un ámbito donde van a ser escuchados, donde las personas van a poder plantear su problema y van a poder encontrar una solución. El reconocimiento de las partes, las expectativas que tienen de ese procedimiento, el agradecerles que hayan venido, el hecho de qué beneficios, entonces de aquí viene, ¿no? Estamos planteando también la explicación del servicio al usuario y le estamos diciendo qué beneficios tiene de poder llegar a un acuerdo, que se van a solucionar, que lo importante es que ustedes no se enemisten, que aquí vamos a tratar de buscar una solución de los temas que vamos a tratar. Son frases, son actitudes que reflejan precisamente esa afabilidad, ese primer acogimiento que es muy importante desde el punto de vista del usuario. Luego está el hecho de también generar un compromiso, y aquí es un poco lo que también le pasó a la jueza, que desde el inicio no marcó tan claros los elementos de las reglas de juego, en este caso de una cuestión tan formal como puede ser la conciliación dentro del juicio. Y entonces las partes como que se escalaron un poco, ¿no? Y le costó después a la jueza poner a cada uno en su sitio. Tuvo que quizás amenazarles con suspender la audiencia, con el hecho de decirle, bueno, al señor que salga, no se dio cuenta, eso como que de entrada le minó mucho el ambiente de la audiencia, el momento en que dejó entrar a esa persona que no tenía por qué estar ahí. Entonces, son elementos que hay que determinar. Y, por supuesto, es importante marcar el terreno sobre los cuales, las reglas de juego sobre las cuales se va a conversar en ese momento. Aplicado al juez de paz, sí se podría hablar de un pequeño o un concreto, sencillo, breve discurso inicial. Yo les digo, esto de discurso inicial se maneja bastante a nivel de mediación. Una forma de ese discurso inicial para el mediador, primero lo vamos a ver el del mediador y luego lo vamos a aplicar a justicia de paz. El lenguaje oficial, digamos, el discurso inicial, una forma, porque tampoco hay una regla fija, pero la idea es informar a la gente sobre los elementos y las ventajas que tiene la mediación, podría ser: muy buenos días, mi nombre es Pablo Cordero, estoy encargado de atender su audiencia de mediación. Siempre recordamos a los usuarios que la mediación es voluntaria, y ahí miro a las partes, y si es que hay alguna que asiente que suele ver, significa que esa persona está entrando en un ambiente en donde sabe que ha venido porque quiere. Si le veo a la otra persona que quizás me distancia la vista, que dice, ya de entrada me dice, yo no sé por qué estoy aquí, para qué me llaman, esto yo no sé qué es un juicio, entonces claro, ahí significa que esa persona habría que darle más información sobre el tema, ¿no? Decirle, muy bien, no se preocupe, tranquilo, estamos aquí para conversar, yo le voy a explicar de qué se trata esto. Si tiene alguna cuestión, alguna pregunta, le vamos a resolver. Y de esa manera generamos que nos escuche. Pero seguimos plantando las reglas del juego. Entonces, lo siguiente será, este ámbito, al menos de mediación, este ámbito es confidencial. Todo lo que tratemos en esta audiencia de mediación se queda en esta sala de audiencias. Si es que trabajáramos sobre acuerdos fuera de este entorno, para el cumplimiento y efecto del cumplimiento de los compromisos, manejaríamos esa información fuera de
caso como mediador yo soy un tercero neutral, que no soy ni tribunal, pero no me tienen que probar las cosas, sino que yo favoreceré que ustedes puedan conversar, llegar a un acuerdo, verificar que esté dentro del marco legal y que se pueda cumplir. Siempre recordamos también que si traemos la palabra a la parte actora o a la parte que ha solicitado, en este caso la mediación, mientras la una parte habla, la otra escucha, solicitamos evitar cualquier tipo de violencia física, verbal o amenazas, recordamos apagar los celulares para evitar interrupciones, en algún caso podríamos decir, como esto es confidencial, tampoco está permitido la grabación de esta conversación, y la gran ventaja que tiene este procedimiento es que en el caso de llegar a una acta de mediación, esta tiene fuerza de sentencia ejecutoria de última instancia, lo que permite dar por terminado un proceso judicial si estuviera en curso o prevenirlo porque llegamos a este acuerdo. Si el mediador lo considera oportuno, podría tener reuniones por separado con las partes, manejar esa información de manera confidencial al mismo tiempo y verificar si puede llegar a un acuerdo. ¿Está claro? Y entonces ahí uno mira las partes y dice sí o no. ¿Ya? Eso sirve para mediación, por las características que acabo de denunciar en el discurso inicial. Pero es bastante eficaz para plantar las reglas de juego a las partes. Y entonces, si alguien viene digamos, sube de tono le vimos al abogado de la otra parte que le señalaba, ¿no es cierto? Le vimos al abogado que estaba como también en una posición de bastante, muy relajado en su sillón. Lógicamente era un ejercicio, pero veíamos también que enseguida entraba en contrapunto con la otra parte. Entonces, esas reglas de juego permiten después llamar al orden a las partes que están en la audiencia. Aplicado al juez de paz, evidentemente esto cambiaría el contexto, porque decir, muy bien, ustedes, qué bueno que hayan venido, es otro ambiente también, ¿no es cierto? Estamos ahí en una sala de reuniones, en la sala de la casa, decirle que bueno que hayan venido, el reconocimiento de que estén presentes es muy importante. Aquí yo lo que veo es que sí podríamos llegar a un acuerdo, la idea es que vamos a conversar, y si es que en el caso necesitaríamos, que podríamos después, yo les podría recomendar que ustedes vayan a ejercer sus acciones o se asesoren para que puedan ejercer sus derechos. Pero una cosa fundamental es plantar el tema de la, digamos así, disciplina o reglas del juego. Y bueno, pues muy bien, en mi calidad ahora de juez de paz, ¿qué es lo que a mí me permite la ley? La permite, en este caso, si fuera una cuestión, por ejemplo, de la deuda, en este caso yo sí puedo conocer porque entiendo que se está manejando un monto que estaría yo, porque la ley me permite. Por otra parte, lo que sí les pediría es que no respetemos, que evitemos cualquier tipo de violencia física, verbal o amenazas, de conversar, de escucharnos. Yo soy la persona que voy a dar la palabra, y si es que en el caso lo considero oportuno, voy a pedir que una persona también escuche a la otra para que podamos llegar al acuerdo. Y entonces también está el alcance del acuerdo. En el caso de que lleguemos a un acuerdo en este ámbito, esto será un acuerdo conciliatorio, que es lo que me permite la ley. Significa que ustedes se pueden poner de acuerdo en este punto y se comprometen a cumplirlo. En el caso de que incumplan, eso también es importante explicar a la gente, en el caso de que incumplan, cada uno puede ejercer las acciones por la vía que consideren oportuno. Y de esa manera también puedan garantizar sus derechos. Con que diga eso, ahí está claro el alcance de la decisión. Y finalmente, si es que ustedes no se pusieran de acuerdo, la ley me permite a mí decidir esto en equidad. ¿Qué significa esto de equidad? Significa que, considerando el caso y las personas que están aquí, yo podría indicar la mejor manera que me parece a mí de solucionar este tema. Y entonces ustedes tendrían que hacer caso de lo que yo decido. ¿Está claro? Entonces, con que establezca esos parámetros, ha cumplido de manera constitucional y legal de informar a las partes todo lo que se podría generar en ese ámbito. Y entonces las partes con ese acuerdo estarían trabajando en equipo. Entonces, lo que genera este discurso inicial es precisamente hacer que las partes trabajen en equipo para identificar una solución al problema y se distancien de los problemas personales o de las apreciaciones subjetivas que puedan motivar o suscitar emociones o resentimientos. Hay que tener en cuenta que siempre, normalmente, como somos seres humanos, somos seres complejos, somos personas integrales. Una persona que no ha comido bien, que no ha dormido bien, que no está a gusto consigo misma, que está con muchos estrés de trabajo, que está con su hijo, que quizás es madre soltera, tiene una serie de complicaciones, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que identificar y tratar de que la otra persona también se ponga en los zapatos de esa persona para entender ese contexto y verificar si es que puede ceder o no respecto de lo que se está trabajando. Entonces, esa identificación, que es la manera de contacto visual muchas veces, es importante transmitirla al juez, para que durante la audiencia pueda identificar y de esa manera pueda manejar una negociación. Entonces, estamos en este ámbito del reconocimiento, las expectativas y los beneficios del procedimiento. Eso es la parte inicial de la audiencia. Luego estamos entrando en el ámbito de la negociación, y aquí la competencia ya es de análisis.
Y entonces el tema es verificar cuáles son los intereses, las opciones, los criterios objetivos con los que nos encontramos nosotros. Y para esto es precisamente identificar las necesidades de por qué están ahí las partes. Una de las grandes herramientas que tiene la persona que está logrando este ámbito de conciliación o de mediación es la escucha activa y por otra parte el manejo de las preguntas. Entonces algo que hay que trabajar con los jueces de paz es en saber hacer preguntas adecuadas. No le pregunte por qué está resentido, no le pregunte cuáles fueron las causas de que se separaron, no le pregunte por qué le despidió desde la oficina y eso hizo que generara todo el contexto histórico que muchas veces las partes quieren comentar. Podría ser adecuado que sí, que en un momento determinado la parte le diga alguna circunstancia de algún contexto del pronombre, pero no es bueno redundar sobre eso porque lo que genera es emociones de la otra parte. Y entonces la discusión se direcciona hacia esos elementos que son subjetivos, hacia esas impresiones, etc. Siempre, y esto también es importante que el juez lo identifique, porque existe desde el punto de vista humano la posibilidad de que uno sea curioso y uno, presentado el conflicto, intente indagar sobre por qué, sobre qué pasó, quién le dijo, cómo le dijo y por qué, y así o no así. Cada uno tiene su propio perfil de persona, por eso les digo es importante conocerse. Pero lo importante es que el momento en que ya eso se estaría direccionando por el tema de la curiosidad, uno tiene que tener freno en ese tema. ¿Por qué? Porque no estoy ayudando a las partes, estoy indagando, estoy metiéndome en campo que es muy delicado y que no es precisamente el objeto para el que yo he sido llamado a conversar. Y también en ese sentido es importante direccionarlo. ¿Por qué? Porque el juez de paz tiene un conocimiento moral, la gente de su entorno lo ha elegido. Pero, y aquí hay que tener cuidado en ese ámbito, porque es muy delicado, en el ámbito de las creencias, en el ámbito político, en el ámbito de la consejería, de la psiquiatría, de la psicología, de la terapéutica familiar. Son ámbitos de especialidad, del trabajo social. Son ámbitos de especialidad a los cuales habría que recurrir y el juez de paz podría decir, ¿sabe qué? Yo considero que ustedes deberían hacer una terapia de familia, una terapia de pareja. Deberían acudir a un psicólogo o un psiquiatra que les diga si realmente esto es lo mejor para ustedes. Pero entonces ese direccionamiento desde ese punto de vista técnico también es importante, porque el juez de paz no puede intentar atribuirse funciones, calidades que no tiene, porque eso también incidiría en el tipo de acuerdo, en el tipo de servicio y también en la decepción o no por parte del usuario de lo que se está logrando ahí. ¿Ya? Y entonces por último también la parte que más o menos tenga un cierto criterio que va a decir, pero señor, yo no vine aquí para conversar de esos temas, yo no sé por qué nos está preguntando, yo lo que vine aquí es para hablar de este tema. Entonces ya ese llamado de atención sería un poco más fuerte, ¿no? Pero después de paz, lo que les digo es, tiene que intentar direccionarlo para el tema, para el ámbito de su competencia. Pero tiene que estar claro que él también puede decidir si es que las partes no llegan a un acuerdo. Entonces, estamos en ese ámbito de negociación, generando, identificando los intereses. Es importante, y eso sí es parte del conciliador, del juez, que propone soluciones. En el ejercicio vimos que la jueza propuso. La jueza propuso precisamente si tenía por un lado los 340, por otro lado la petición de los $2.000, la jueza ya dijo, bueno, entonces dio un criterio objetivo. Dijo, hay una tabla, en esta tabla no le podemos fijar menos de esto, usted está en el nivel 3, le digo clarito cómo le hice el cálculo y le digo, usted tiene ahora que pasarle por lo menos esto, menos de esto no se podría. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Si no están de acuerdo, tienen ustedes la vía de la prueba. Por supuesto, la jueza ya fue ahí direccionando, ¿no es cierto? Ya les fue poniendo, orientando a las partes. Pero también estaba siendo propositivo. Y eso es parte del conciliador, que puede sugerir soluciones para que las partes puedan, en efecto, ponerse de acuerdo. Pero con criterios objetivos. Entonces, criterios objetivos, ¿qué son? Las fechas, las cifras, los montos, las cuentas, la forma en que se va a entender cumplida la parte, satisfecha la obligación, aceptados el cumplimiento de esas obligaciones. Y entonces entramos también a otra parte, ya la parte de acuerdo. Una vez que hemos negociado, hemos aplicado la herramienta, hemos escuchado los intereses, identificado, etc., vamos a la parte de generar el acuerdo. Y entonces ahora, ¿cuáles van a ser nuestros indicadores de cumplimiento de ese acuerdo? ¿Cuándo usted se va a entender que ya está cumpliendo con el hecho de que no se ve afectado su paso de agua en el lugar donde está? ¿O por dónde va a pasar ese lindero que estamos ahorita acordando, si fuera el caso, si le permitiera el caso? Pero el tema es, ¿qué indicador? ¿Dónde se va a verificar que yo estoy cumpliendo ese acuerdo? ¿Qué es lo que va a tener que hacer o no hacer esa parte? Y en la valoración,
Y para esto también, por supuesto, sirven los documentos, sirven que quizás una persona pudo haberle acompañado a esa audiencia, alguien que conocía acerca de, era especialista en el tema de ese aparato electrónico o esa maquinaria sobre la cual estaban conversando, o ese equipo o el mecánico que estaba valorando los daños que se han causado sobre ese equipo. Y entonces ese criterio es importante si lo aceptan las partes para que se pueda establecer una forma específica de cómo valorar el daño. Entender cuándo se va a cumplir, estableciendo la satisfacción de las partes. Y luego viene la parte de redacción. Entonces en este contexto voy a retomar lo que comentábamos hace un momento, en el sentido de que nos vamos a encontrar con jueces de paz que tienen formación tanto de personas que están en el ámbito de colegio, de educación secundaria, de educación superior, incluso en algún caso de un título de cuarto nivel. Entonces uno tendrá que ajustar el insumo a esa persona. Pero lo que tiene que estar claro es que el juez de paz tiene que estar en capacidad de redactar un acta que sea clara, breve, concisa, completa, que permita a las partes, sin ambigüedad, identificar cuándo se va a cumplir ese acuerdo. Y que sea consciente de que está estableciendo eso en el acta. Y por eso el tema de la redacción también será otro insumo. Y si uno se encuentra frente a un juez de paz que necesita fortalecerse en el ámbito de la lectura, en el ámbito de la redacción o de la ortografía, es importante también ayudarle, ¿no? Para eso estamos. Entonces quizás a través de un pequeño ejercicio, a ver, le voy a dar un texto, léalo, hacemos después un ensayo y veamos cómo le va. Entonces con un pequeño insumo de ese tipo, sin mayor tiempo, nos permite identificar si es que esa persona necesita una fortaleza en ese ámbito, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya dependiendo de con quién estamos nosotros o a quién estamos formando, habrá que adaptar ese tipo de herramienta. Pero el punto es que todo está orientado a que cuando vaya a redactar el acuerdo lo haga de manera clara, que las partes vayan con un acuerdo bien hecho. Y que piense cuando redacte el acuerdo, qué es lo que ocurriría si es que este acuerdo tendría que ejecutarse. Esto es importante. Lógicamente, como les decía, los acuerdos de que sí nos vamos a portar bien, nunca nos vamos a hacer daño, desde ahora en adelante nos comprometemos a que cada uno convivirá pacíficamente con el otro, son acuerdos muy buenos y en efecto apoyan al orden social, al orden común, al bien común. Pero mientras no sean más concretos, eso todo quedará, o es muy probable que quede en letra muerta si no hay manera de una ejecución en caso de incumplimiento. Entonces esto también tenemos que plantear. ¿Qué es lo que ocurriría si es que este acuerdo no se cumple? Y entonces en función de eso hay que diseñar una redacción que sea ajustada a ese contexto. Finalmente estamos ya en la parte de cierre. Ustedes ya también identifican en el ejercicio cómo fue cerrando la audiencia la jueza. Ahí mucho tuvo que ver el tiempo, y eso también va a ser un factor, dependiendo de cómo sea el horario del juez, de las actividades que tenga el juez. Ahí tendrá que identificar cuánto tiempo tiene, la disponibilidad, etc. Pero también no puede alargarse demasiado tiempo. Otro tip importante es que cuando las cosas se conversan demasiado, comienzan a desmejorarse las relaciones. ¿Sí? Una audiencia que se ha demorado ya más de 40, 45 minutos, está entrando la hora, a no ser que realmente sean cosas que uno está viendo que sí se prospera, pero cuando ve que de pronto ya después de haber hecho el trabajo, la otra parte se mantiene, vuelve a su posición inicial, vuelve a manejar la misma artimaña, etc. Entonces, ahí uno tendría que considerar si es que es necesario, si es que ahí se va a llegar a un acuerdo, poner a consideración de las partes. Miren, ya hemos conversado, ya trabajamos estos temas. Yo pensaría que volver sobre estos puntos lo único que va a hacer es retardarnos, es perder una pérdida de tiempo. Así que sería importante ver si ustedes quisieran resolver este tema hoy. También cabe la posibilidad de que el juez de paz vuelva a invitar nuevamente a las partes. Esta flexibilidad permite este procedimiento, que si él lo considera oportuno, si tienen que verificar algún tipo de criterio, tienen que ir a recibir asesoría, o ambos se van a encargar de hacer un avalúo para poder establecer después el monto sobre el que van a acordar. Entonces, cuando uno ve esa vía de posibilidades de solución, es viable hacer una siguiente audiencia. Pero ya después de una segunda audiencia, al menos en justicia de paz, yo pensaría que si no han llegado a un acuerdo, es mejor cerrar este caso. Entonces también hay que decirle al juez de paz que no puede quedar un caso abierto indefinidamente. Que es importante que las partes también se vayan diciendo, aquí llegamos a un acuerdo o no llegamos. O tenemos una siguiente invitación para ver si es que ahí, haciendo la tarea cada uno, luego vamos a volver sobre este entorno y ver si se soluciona. Pero también, si es que no quiere volver a una segunda audiencia, como le permite la ley, pues puede decir, yo decido en equidad. Entonces, en la misma audiencia estoy aplicando toda la herramienta. También cabe eso. Pero lo que quiero decir
prudente, no es sano, ni para él ni para las partes, retardar o postergar indefinidamente los conflictos, la audiencia, porque lo que el usuario quiere es un servicio y irse con una solución. Entonces, en esa parte ya de cierre está el tema de la legitimidad. Los acuerdos a los que hemos llegado el día de hoy son acuerdos válidos, los vamos a cumplir, estamos comprometiéndonos y yo les agradezco que eso sí lo hizo, agradezco a las partes que han permitido llegar a este acuerdo con todo lo que esto supone, porque nos estamos ahorrando después de un proceso, abogados, costos, lo que sea, son circunstancias positivas que también animan a las partes, las empoderan para cumplir los acuerdos. Hay otros dos ejes transversales a toda esta audiencia. Como les decía, por un lado está el tema de la neutralidad e imparcialidad, que no significa no garantizar derechos, ¿cierto? Entonces uno bien puede explicar, ponerse contexto y todavía más si es juez de paz, y explicar el contexto constitucional, explicar el contexto legal. Por eso, dentro de las posibilidades, la Constitución yo sí que les diría a todo juez de paz tiene que haberse leído por lo menos una vez, o haber trabajado con ustedes sobre los elementos puntuales que aplican a esta herramienta para la garantía de derechos. Y por otro lado está el ámbito del manejo del tiempo. Y entonces también identificar, en este contexto, en una hora y media como mucho, digamos, ya tuvo que haberse llegado a algún tipo de... Bueno, entonces, para poder continuar con esto, puesto que también ya es hasta la una esta parte, vamos a ser bastante breves. Como les decía, digamos, yo inicialmente planteé todo el tema conceptual. Evidentemente ustedes van a tener la presentación, hay mucho más material, digamos, en el ámbito de los conceptos, en el ámbito de la ley, en el ámbito de las materias transigibles, de la aplicación de la mediación, los acuerdos, y también aplicado al Código General de Procesos. Como ustedes, o sea, para ustedes este insumo les sirve para poder trabajarlo, ¿no? Y también está el ámbito de la justicia de paz. Digo, hay todo un material muy completo de todos estos ámbitos, métodos alternativos, pero por supuesto, por el tema de la limitación del tiempo, hemos trabajado sobre el ámbito de esta audiencia. Entonces, lo que yo quisiera puntualizar es, si ustedes se dieron cuenta, este señor que es juez de paz, digo, emana paz. Es una persona que realmente uno le escucha, digamos, y aun cuando él no es un gran personaje, digamos, tampoco es que tenga muchas, es una persona muy sencilla, pero que se hace escuchar, que se hace, digamos, apreciar por las partes que están en su entorno. Es un perfil muy interesante, ¿no es cierto?, ver cómo está actuando, y la idea es precisamente fortalecer esas destrezas, y vemos que a pesar de quizás del manejo de los documentos, del tema, de todas maneras logró que se pusieran de acuerdo, ¿no? O sea, le salió muy espontáneo. Vemos cómo en efecto estamos identificando esa figura. Son personas con las cuales ustedes también se van a encontrar en las capacitaciones. Entonces, lo último que, o digamos, para esta parte, porque hay un pequeño insumo que quiero darles en los últimos 5 minutos, lo que quisiera que ustedes también identifiquen es cómo esa valoración de la audiencia que hicimos también se cumplió dentro de este contexto, ¿no? O sea, todos esos elementos fueron cumplidos de una u otra manera en más o menos tiempo por lo que está. Entonces, lo que quiero decir es, hay que saber adaptar ese modelo de gestión para que se pueda cumplir. No hice el video de la solicitud de mediación, que es también la hermana, que se apersona del problema, del conflicto, ¿no es cierto?, y que va a pedir una solución, ¿no?, y que va precisamente al juez de paz a pedirle ayuda. Y entonces ahí, esa es la solicitud y luego la invitación para una fecha determinada, etc. Pero como lo ven, es en su casa, es en su sala, y es él el que está haciendo esas cuestiones. Pero lo está haciendo en derecho también, y en equidad también, porque está identificando circunstancias. Y también toma decisiones respecto de qué cosas puede atender él y no. Ya. Entonces, todo este insumo me parece importante haberlo trabajado para que todos los conceptos queden claros. Para el juez de paz propiamente, o sea, esta es una, como les decía, es una presentación que les sirve a ustedes, que todos son profesionales, jueces. Hay una presentación más sencilla en donde están los elementos básicos. Si ustedes ven que el juez de paz, podrían ustedes hacer como una siguiente avance, ¿no es cierto?, del ámbito de los conceptos, podrían trabajar esa primera presentación. Si no, aquí está una pequeña ejemplificación de la mediación y de la diferenciación con los justicia de paz y cómo opera, ¿ok? Con la doctora Intriago van a trabajar ya sobre los principios que rigen el actuar del juez de paz y cómo él tiene que gestionar eso que ya lo vimos en el video. Finalmente, hay otro insumo adicional, que es del ámbito
de una presentación para que sepan también informar a los jueces de paz este ámbito de los adolescentes infractores. Entonces, como ustedes ya lo conocen también, este insumo también es bastante sencillo, en el sentido de que se explica por qué el trabajo de adolescentes infractores, la mediación de ese tipo de casos, únicamente está atribuida al Centro de Mediación de la Función Judicial, que se da con ocasión de la reforma 14ª al Código Orgánico Integral Penal, que es el único ámbito en donde permite la mediación penal propiamente dicha. Y que, por supuesto, si es que el juez de paz se encontrara frente a un caso de un adolescente infractor, un adolescente que ha cometido o que tiene indicios del cometimiento de un delito, lo que tiene que hacer es direccionarlo hacia la Fiscalía para que desde la Fiscalía, si es que es por acuerdo de las partes, de la víctima y del infractor, se pueda direccionar a un centro de mediación. El estado actual de estas cosas, de esta circunstancia, es que el centro de mediación tiene psicólogos clínicos especializados que están formándose para atender este tipo de casos de adolescentes infractores. Todavía no está, digamos así, operando el servicio porque estamos capacitando a este tipo de mediadores y necesita un perfil específico, ¿ok? Y como es de competencia exclusiva del centro conocer este tipo de casos de mediación, el estado actual es que todavía no estamos recibiendo este tipo de casos, pero lo vamos a recibir y estamos capacitando a los mediadores para ese tipo de situaciones. El elemento que importa también aquí es decirle al juez de paz que no puede conocer este tipo de casos, así como tampoco los de violencia intrafamiliar, violencia de género, etcétera, que ya lo van a trabajar con la doctora Intriago. Entonces, como ustedes ven, es muy importante el direccionamiento que tiene que hacer el juez de paz de identificación, lo que están considerando que puede conocer él. Entonces, en este insumo de los adolescentes vemos los valores sobre los cuales y los principios sobre los cuales se rige este ámbito, la garantía de reserva, el proceso y también los roles que se pueden utilizar, que se pueden realizar en este ámbito, ¿ok? Entonces, esto es un insumo también para ustedes, pero lo que, si quieren trabajarlo con el juez, lo pueden trabajar, también es bastante sencillo de comprender. Hay un reglamento de adolescentes infractores específicamente, que también se lo puede descargar del CILEC, pero en todo caso lo que quiero decirles es que basta con que el juez de paz, si es que no tiene mucha, para no marearle, digamos, en los temas, si se quiere profundizar en adolescentes, se le explica la parte penal, el COIP, todo eso, si vemos que responde pero si vemos que más bien eso le va a confundir, más bien es de explicarle que cuando hay un adolescente lo mejor es que lo direccione la Fiscalía, ¿no es cierto? Dependiendo, por eso yo sí les digo, ustedes como formadores tienen que identificar a quién están conversando, digamos, informando. Vamos a dar una pregunta aquí en este punto. Buenas tardes. No me quiero quedar con la inquietud. Del video hubo dos cosas que marcaron bastante y que me parecen muy interesantes. La primera fue que el juez de paz hace relación al artículo 35 y señalaba el tema de la atención prioritaria. Y la segunda es saber canalizar la imparcialidad del juez de paz. El juez de paz es una figura representativa de la comunidad y por ende tiene una relación social bastante amplia con toda la comunidad. Entonces, tratar de desmatizar este hecho de que sea imparcial en realidad, porque él ya conozco a su familia, conozco a su papá, espero que estén bien, y ese tipo de situaciones más bien debería potencializarse, ¿sí? Y insisto en el tema de lo que me gustó mucho, el tema de que hace mención al artículo 35, ¿no? Entonces hay artículos, como usted bien lo dijo en la Constitución, el 11, por ejemplo, donde establece los principios y las garantías, el 35, la dignidad, cosas así, que podrían ser muy sucintas y poderles dar como instrumentos para que ellos puedan realizarlo. Yo creo que por ahí venía el perfil, me pareció interesante, aunque me quedó un poco la inquietud de la parcialidad del juez, precisamente porque viene de esa comunidad. En este sentido también yo, digamos, citaría el criterio que maneja Francisco Bonilla, el director del Centro de Mediación, porque también tuvimos hace poco una reunión con coordinadores técnicos, que es precisamente los que nos están apoyando ahora en provincia, muchos de ellos también, yo diría que todos estuvieron aquí también apoyándonos en ese tema. Y Francisco, digamos, dirigía este tema de la imparcialidad, inclusive también de la confidencialidad y todo, siempre desde la perspectiva de que vivimos un sistema
garantista de derechos. Entonces, una imparcialidad, una neutralidad no significa una indiferencia o una, digamos así, un muro frente a cuando la persona que está prestando el servicio identifica una serie de circunstancias que atienden a derechos, a principios, a garantías, a derechos humanos, etc. Entonces, no nos podemos desprender dentro de nuestro contexto de esa realidad. Entonces, la imparcialidad no significa una ilegalidad o un rompimiento con el orden que estamos viviendo. Entonces, desde esa perspectiva, lo que sí es importante, que hay que hacerle, digamos que es lo que habría que trabajar, y por eso trabajé bastante en el ámbito de las percepciones, de las actitudes, del reflejo, es que uno como juez también tiene que manifestar que está tanto escuchando al uno como al otro, que le da la palabra al uno al otro, que atiende también los requerimientos de uno y de otro, y que también está equilibrando el poder que tiene uno y otro, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es una parte de eso, ahí es en donde se tiene que manifestar esa imparcialidad, en la medida en que permite que ambas partes puedan ejercer de manera legítima sus derechos, sus garantías, ¿no? Y también el recurso, por eso también es parte importante de esa capacitación, el hecho del direccionamiento, ¿no es cierto? Para que también de esa manera, vimos aquí en este caso, esto era importante, cómo él se fue desprendiendo de circunstancias, fue identificando las relaciones, identificando los problemas y fue, digamos, sacándolos, ya definió el tema del banco, lo tenía, lo explicó, lo trabajó, puntualizó, listo, gracias banco, se fue, ya estaba el compromiso con el elemento. Después fue al otro punto importante, ¿no? El tema de la deuda, que era para lo que había solicitado el usuario, atendió la solicitud del usuario. Y lo siguiente, identificado la otra circunstancia que salió de respecto de la mamá, bueno, pues aquí yo me preocupo también, estoy pensando de que esto está ocurriendo, entonces, y por supuesto eso es un contexto que permite que se lleguen a acuerdos legítimos y que se direccionen por las vías correspondientes. Y entonces ahí sí podemos decir que fue imparcial porque a cada uno le trató dentro de su contexto, pero que también fue garantista de esos principios y de esos derechos. Entonces es un poco el mensaje que yo quería, y por eso el caso también está adecuado a eso. También muy importante el ámbito de la gratuidad, ¿sí? La percepción de que el servicio es gratuito, de que el juez no recibe nada por estas circunstancias es muy importante también para fortalecer su imagen frente a la comunidad. Ni una gallinita, ¿no es cierto? Porque es la típica de la gallinita, el cuisito, el pavito, digo, una serie de la canastita, ¿no es cierto? Son cosas que uno también, dentro de la ética del ejercicio del juez, también hay que cuidarlo, porque eso también es una imagen. Más bien, ¿cuál es en qué tenemos que fortalecer? Es el hecho de que sirva más, o sea, que se muestre el espíritu de servicio del juez de paz, de que quiere llegar a más personas, a más casos, y que esa es la mejor manera de poder ayudarle a él, porque es lo que él quiere hacer, ¿no es cierto? Entonces, este contexto, esos son valores y principios que necesitábamos reflejar en este caso. Ok, entonces no se olviden del tema de los adolescentes, que están ya los insumos, y como Dianita me dijo, porque a las 2 viene la doctora Intriago, entonces yo, si me permiten, daría una pregunta más aquí, y les pido disculpas a las personas que nos escuchan porque no podemos obedecer más preguntas de fuera. Y mi correo electrónico es pablo.corderon@funcionjudicial.gov.es. En caso de alguna consulta, de algún tema, igual lo pueden direccionar a través de diana.lozano de la Escuela Judicial, o de Ginny Valladares, que es de la Subdirección del Centro de Mediación, para que podamos atender cualquier inquietud, cualquier cuestión. Le voy a dar la palabra aquí a un compañerito de aquí del foro, y con eso, después de eso, terminamos. Buenas tardes, no me había presentado la primera ocasión que intervine. Mi nombre es Yanni Palacios, vengo de Imbabura. Me saltan algunas inquietudes. Exclusivamente pienso por el lado del juez, más que por el lado de justicia de paz, porque en muchas ocasiones nosotros recibimos actas de mediación, bueno, este no es el caso, o vamos a recibir este tipo de acuerdos que van a ser resueltos por los jueces de paz, y tenemos que estar nosotros identificados de qué forma vamos a darle, qué valor le vamos a dar a esos documentos. Entonces, mi primer punto era si es que esos documentos que tiene el juez de paz son de acceso público, las personas pueden acceder, un juez puede pedir ese tipo de documentos, porque veo que él suscribe un acta, no veo que le suscriba, creo que le suscribe en triplicado. Tal vez va a llevar un archivo debidamente identificado,
y si va a ser de acceso público, cualquier persona puede acceder a eso, o va el principio de privacidad va a regir para todas las personas y solamente para los implicados podrían prácticamente requerir esos documentos. Y la otra es que en este caso que vimos es que afortunadamente se llegó al acuerdo en varias circunstancias, pero ¿qué hubiese pasado si no se llegaba al acuerdo en la última parte, que era respecto de la resolución en equidad, que uno de los hermanos no quiera entregar esa cantidad de dinero para ayudarle a su madre? Entonces el juez puede resolver en equidad, resuelve en equidad. ¿Eso se convierte en un documento probatorio para acceder a una acción ejecutiva o qué tipo de acción? ¿O ordinaria? No sé. Muy bien, entonces respecto de la primera pregunta, que era el tema de la validez del acuerdo, como les dije, siempre es importante diferenciar el acuerdo conciliatorio de lo que existe en el acto de mediación. Entonces aquí voy a remitirme por un momento a lo que está con el Código General de Procesos. El Código General de Procesos, ¿no es cierto?, establece por un lado el tema de la homologación de sentencias, laudos y actos de mediación otorgados en el extranjero y les otorga esa calidad. Entonces es necesaria la homologación para que